Buenas tardes, estimado doctor Vivas, estimados compañeros. A continuación, nuestro trabajo de exposición elaborado por nuestro grupo, conformado por Byron Salazar, Alejandro Mantilla, Jazmín Razo y mi persona, José Herrera. Vamos a empezar con el tema de monotonía de una función. Cuando nosotros escuchamos la palabra monotonía, se nos viene a la mente algo que no varía, algo que no sufre un cambio de sus características. Ya hablando en cuanto a las funciones, podemos decir que una función es monótona en un intervalo dado si se conserva el orden dado. Esta sería una definición un poco más formal de lo que se nos viene a la mente al escuchar la palabra monotonía. Nosotros tenemos 5 tipos de monotonía en funciones. Vamos a empezar con lo que es la función monótona creciente, que nos dice que dados dos valores a y b, de los cuales a es mayor que b, entonces f de a es mayor o igual que f de b. Es decir, si yo tengo esos dos valores en los cuales a es mayor que b, yo evalúo la función con esos dos valores, obtengo que la imagen utilizando el valor de a es mayor o igual que la imagen de la función evaluada en el punto b. Visto de una manera visual, lo tenemos en la parte inferior. Vemos que esta función va creciendo, ¿no es cierto? Va yéndose, digámoslo, hacia arriba, su gráfica. Aquí tenemos, bueno, una etapa de transición, si bien es cierto, y después, como referencia, tenemos aquí como que una persona caminara en una montaña y vemos que la pendiente va aumentando, ¿no? Es decir, la función va creciendo. Aquí tenemos nuestros Ahí, dos ahí valores. hay un detallito, José. Siempre que se hable de monotonía, esa es una propiedad local, o sea, depende de en qué conjunto ocurre. Me puede decir la función monótona creciente en un conjunto A si esa condición se satisface para todo para AB perteneciente al conjunto A, para todo AB en el conjunto A. ¿Ok? Siempre es bueno decirlo que es una propiedad local, porque las funciones siempre crecen o decrecen, pero depende del lugar donde tú mides, crece o en otro lugar decrece o en un lugar crece y decrece a la vez. ¿Ok? Ya, gracias, doctor. Bueno, entonces el segundo tipo de monotonía que tenemos es estrictamente creciente. En este caso cambia un poco la condición, pero diríamos que asimismo, dados dos valores A y B, en los cuales A es mayor a B, entonces f de A es mayor que f de B. En este caso, en la gráfica podemos ver la diferencia. La primera gráfica teníamos una zona constante, digámoslo así, ¿no? Es decir, una recta completamente horizontal. Ahí en ese caso ni crecía ni decrecía, pero en este caso, en la segunda gráfica, constantemente la gráfica está creciendo, ¿sí? Entonces es estrictamente creciente. Si bien es cierto, algunos autores, en algunos textos, simplemente se habla de función creciente o decreciente, no hablamos de estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Eh, Basémonos en las condiciones, ¿no? Si decimos que f de a es mayor que f de b, estaríamos dentro de los dos tipos de monotonía, ¿no? Función monótona creciente y monótona estrictamente creciente. Tenemos ahora la función monótona decreciente, asimismo dados dos valores, a y b, de los cuales a es mayor que b, entonces f de a es menor o igual que f de b. Basándonos en la gráfica, de igual manera vemos que la gráfica está descendiendo, ¿sí? En cuanto a su pendiente. Aquí tenemos, bueno, asimismo puede haber un intervalo que no crezca ni decrezca, sino que sea un intervalo de monotonía constante. Pero aquí tenemos las condiciones, ¿no? Entonces f de a es menor o igual que f de b. Y en la parte derecha tenemos lo que es la función monótona estrictamente decreciente. En este caso, al igual que en el caso anterior, cambiaba la condición de que ya no puede ser igual f de a que f de b. Entonces, constantemente la función estaría decreciendo, si lo vemos desde su parte gráfica. Tenemos los valores de a y b, y al evaluar la función en dichos puntos, obtenemos que f de a es menor que f de b. Entonces, nuestra gráfica estaría constantemente decreciendo, visto de manera gráfica. Tenemos el último tipo de monotonía, sería la monotonía constante. Asimismo, dados dos valores A y B, podemos decir que aquí tenemos nuestro valor A, el cual es mayor que un valor B. Si yo evalúo la función en dichos valores, obtengo que f de A es igual que f de B. Entonces, quiere decir que tenemos en este caso de manera gráfica una línea completamente horizontal en el cual la función se considera constante.
monótona constante. Para un poco reforzar lo que es las definiciones que acabamos de ver, tenemos la siguiente gráfica y vamos a determinar en ciertos intervalos qué tipo de monotonía nos encontramos en esta función. Si nosotros avanzamos de izquierda a derecha, venimos desde menos infinito, avanzamos hasta el punto, en este caso, menos 3, observando la gráfica, nosotros, ¿qué podríamos decir? En este caso, vemos que la gráfica está constantemente creciendo, ¿no es cierto? Hasta llegar al punto menos 3, en el cual, bueno, ya sufre un cambio de su monotonía. Entonces, en este caso, diríamos que la función en el intervalo menos infinito hasta menos 3 sería una función monótona creciente. O monótona estrictamente creciente en este caso, porque no tenemos una zona muerta, digámoslo, ¿no? Que sea constante y sea una línea completamente horizontal. Pasando al siguiente intervalo desde menos 3, vamos a tacharle aquí desde menos 3 hasta 1 positivo. Si observamos su gráfica de igual manera, vemos que constantemente está decreciendo, va descendiendo, su pendiente es negativa hacia abajo. Entonces diríamos que en el intervalo de menos 3 hasta 1, esta función es monótona decreciente. Sí, porque en ese intervalo no cambia sus condiciones, ¿no? Entonces está creciendo constantemente. Y en el intervalo, ahora desde 1 positivo hasta 4 positivo, ¿qué es lo que pasa? Nos encontramos con una línea horizontal. En este caso, f al evaluar la función, ya sea en el punto, por ejemplo, 4 y en el punto 1, vemos que la función nos da el mismo valor, la misma imagen, ¿no? En este caso es 3. Entonces aquí nos encontramos con una monotonía constante. Aquí ni crece ni decrece, se mantiene constante, es una línea completamente horizontal. Y finalmente, en el intervalo desde 4 positivo hasta el más infinito, vemos que la función asimismo, su gráfica, crece constantemente. Entonces diríamos que en el intervalo desde 4 hasta más infinito, la función es monótona creciente. Aquí tenemos otra gráfica, asimismo para reforzar. Observemos que, por ejemplo, en el punto menos 2, nosotros hacemos una proyección. Vemos que a partir de este punto cambia la monotonía de la función. De igual manera, si vemos en el punto x igual a 0, en este punto tenemos asimismo otro cambio de la monotonía. Avanzando de izquierda a derecha, veniendo desde menos infinito, vemos que la función está creciendo. Llegamos al punto menos 2, sufre un cambio de la monotonía de la función, en este caso la gráfica vemos que ahora desciende, ¿sí? Y llegamos nuevamente al punto x igual a 0 y nuevamente la gráfica va hacia arriba, empieza a crecer. Entonces, en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2, diríamos que la función es monótona creciente. En el intervalo desde menos 2 hasta 0, la función es monótona decreciente. Y en el intervalo desde 0 hasta más infinito, la función es monótona creciente. Ya. Ahora, para adentrarnos poco a poco a lo que es el análisis de la monotonía de una función, ya tenemos el concepto claro de lo que es, cuándo es creciente, cuándo es decreciente, basándonos en su gráfica. Previo al análisis y a indicar los pasos para determinar la monotonía de la función, vamos a entender cuál es la aplicación de la primera derivada de la función dentro del análisis de la monotonía de la función. Entonces, si me permiten, voy a irme a otro pizarrón. Ya les comparto pantalla. Sí se visualiza, ¿verdad? La nueva pantalla. Sí. Sí. Sí, se ve. Entonces, gracias, compañeros. Entonces tenemos la siguiente función x al cubo menos 3x. Aquí tenemos parte de su gráfica, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros queremos
determinar lo que es la pendiente de una recta tangente a un punto específico. Vamos a hacerle un zoom aquí. Supongamos que yo quiero determinar una recta tangente a este punto de color rojo. Entonces sabemos que la recta tangente sería una recta que obviamente solamente toca a ese punto en particular. ¿Sí? Ahora, para yo determinar esa recta tangente, que a la final lo que me viene a dar es un indicio de la pendiente de la curva en ese punto dado, ¿no? Si es que es positiva, si es que es negativa, y esto a su vez me indicará si la función está creciendo o decreciendo. Entonces, yo este punto en particular puedo conocer sus características, ¿no es cierto? Yo puedo conocer desde qué valor de x me basé, ¿no es cierto? Y cuál sería su imagen en este caso, porque pertenece a la gráfica de la función. Aquí tendríamos f de x. Ya, pero lo que yo necesito conocer es la pendiente de esta recta tangente. Y como sabemos, como mínimo deberíamos tener al menos 2 puntos de esa recta para conocer sus características, ¿no? Para poder determinar esa pendiente. En este caso, yo lo único que tengo conocido es el punto de la función. No conozco nada más. Por ejemplo, yo necesitaría un punto por aquí, un punto por acá, y con esos 2 puntos ya podría trazar esa recta y determinar su pendiente. Pero estos valores son externos o ajenos a la función, entonces yo no puedo determinar la pendiente de esa recta de esta manera. Entonces, si nosotros recordamos cómo llamamos la pendiente de una recta, teníamos que y2, por ejemplo, menos y1 sobre x2 menos x1. Diríamos que 2 de estos valores ya lo conocemos desde el valor que pertenece a la función, pero nos faltan los otros 2 valores para poder determinar esa pendiente. Entonces, a través de la misma gráfica, nosotros vamos a determinar la pendiente de esa recta tangente. Supongamos que yo tengo un punto que está por aquí, este punto de color verde. Y asimismo, yo trazo una recta que une ese punto verde con el primer punto de color amarillo. Tendríamos más o menos de esta forma. ¿Sí? Para yo determinar la pendiente de esa recta de color verde, ¿qué tendría? Por ejemplo, aquí tenemos otro punto, ¿no? Asimismo, paso una proyección. Este punto le voy a denominar x más h. ¿Sí? H sería la distancia entre el punto x y el siguiente punto. Esto sería h. Entonces, por lo tanto, este sería el punto x más h. Y su imagen sería f de x más h. ¿Ya? Entonces, yo podría ya determinar la pendiente de esa recta de color verde. ¿Cuál sería mi y2? Sería f de x más h menos el y1, que sería f de x. Todo esto sobre x2. ¿Cuál es mi x2? Es x más h menos mi x1, en este caso sería x. Aquí podríamos simplificar un poco esta expresión. Me quedaría f de x más h menos f de x. Y en el denominador se me elimina x menos x y me quedaría únicamente h. ¿Sí? Esa sería la pendiente de esa recta de color verde. Pero a mí lo que me interesa no es esa recta de color verde, sino determinar la de color rojo, que es la del punto que inicialmente yo quería analizarlo. Entonces, ¿de qué manera puedo yo, a través de esta expresión, llegar a algo cercano, bastante cercano a lo que sería la recta tangente o la pendiente de esa recta tangente de color rojo? Si nosotros empezamos a disminuir la distancia h que tenemos entre x y el siguiente punto, nos quedaría de esta manera. Vamos a hacer eso, vamos a disminuir esta distancia h, le vamos a cortar muchísimo más, qué es lo que va a pasar y cómo se vería nuestra gráfica. Entonces, este valor de h le voy a hacer mucho, pero mucho más pequeño, para que se observe, pero este valor de h es bastante pequeño. Entonces, asimismo, aquí tendría yo, en este punto sería x más h, y asimismo yo tendría, ¿no es cierto?,
una imagen, ¿no? Que me representaría a sí mismo f de x más h. ¿Ya? Al unir yo esos dos puntos nuevamente, obtendría asimismo otra recta de este tipo. Ya, la expresión no va a cambiar, no la de la pendiente. Pero si nos fijamos, la recta de color verde cada vez se va pareciendo más a la recta tangente de color rojo, que es la que yo necesito. Entonces, quiere decir que mientras más pequeño sea el valor de h, yo voy a llegar a una pendiente más cercana a la que estoy necesitando. Entonces, vamos aquí a incluir lo que sería el concepto de los límites para determinar la recta tangente de esa línea de color rojo, que es la que necesito. Entonces, me quedaría el límite cuando h tiende a ser cero, ¿no es cierto? Pero tan pequeña, nos acercamos cada vez más a x, lo más que podamos, que prácticamente es cero. Entonces, límite de h, cuando h tiende a ser cero, ¿de qué? De la función de la pendiente, que sería f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. ¿Sí? Y esto también le conocemos como la pendiente, en este caso de la recta que yo necesito, y también se le conoce como la primera derivada de mi función. Entonces, al hallar yo la primera derivada de la función que esté analizando, sé que estoy encontrando la pendiente de esa recta tangente al punto que yo voy a analizar. Entonces, vamos a comprobarlo a través de este ejemplo, ¿no? Primero lo vamos a hacer a través de los límites y después hallando la primera derivada y vamos a ver si nos coincide. Entonces, hallaríamos el límite cuando h tiende a cero de f de x más h. Recordemos que aquí tenemos nuestra función, ejemplo. Entonces, f de x más h, donde vea x, sería x más h, ¿no? Sería x más h, todo esto al cubo, menos 3x más h, ¿no es cierto? Y todo esto menos f de x, que sería sin alterarle nada, tal cual estamos observando nuestra función, sería x al cubo menos 3x. Y todo esto me dice sobre h. Ya, continuando la resolución del límite, tendríamos un binomio al cubo. Esto sería el primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Abriendo ese paréntesis nos quedaría menos 3x menos 3h y acá me quedaría menos x al cubo menos con menos más 3x. Todo esto sobre h. Entonces aquí yo voy a ver qué es lo que puedo simplificar, ¿no? Sería, por ejemplo, menos 3x más 3x se me elimina. También tengo menos x al cubo más x al cubo se me elimina y el resto me queda igual. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo menos 3h. Y todo esto sobre h. Aquí yo podría sacar factor común, la h, en el numerador. Entonces tendríamos el límite cuando h tiende a ser 0 de, me quedaría 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado y menos 3. Todo esto sobre h. Aquí puedo simplificar h con h y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado menos 3. Si yo evalúo el límite, me quedaría 3x al cuadrado
de 3x por h, que es 0, sería 0. Esto también se me hace 0. Sería 3x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Entonces, ese sería prácticamente la expresión que yo podría usar para hallar la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Ahora vamos a confirmar si es que en verdad a través de esta definición de límite es igual a lo que sería la primera derivada de la función. Entonces, la primera derivada de la función f de x sería igual, a ver, lo voy a anotar aquí, ¿no? F de x es igual a x al cubo menos 3x. La primera derivada sería 3x al cuadrado menos 3. Entonces, de esta manera, acabamos de comprobar que en realidad la primera derivada de la función me permite a mí conocer la expresión con la cual yo voy a obtener la pendiente de la recta tangente al punto dado. ¿Sí? Entonces, a través de la primera derivada nosotros vamos a poder saber si la pendiente en el punto dado es positiva o es negativa, y en función de eso nosotros hacer el análisis de la monotonía de la función. Entonces, ahora que ya lo hemos comprobado, ya podemos aplicarlo. Entonces, vamos a regresar a las diapositivas. Y ahora sí, vamos a hablar sobre los pasos para nosotros determinar la monotonía de la función en un cierto intervalo. Entonces, el primer paso sería, una vez que ya nos dan la función, hallar los puntos que no pertenecen al dominio de dicha función en caso de que existan. ¿Sí? El segundo paso sería hallar la primera derivada de la función. El tercer paso sería hallar las raíces de la derivada, de esa primera derivada, es decir, calcular los puntos para los cuales se anula la derivada, resolviendo f de x, f' de x de igual a 0. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicar este tercer paso, ¿no? ¿Por qué nosotros después de hallar la primera derivada, nosotros le igualamos a 0? Vamos a tomar como ejemplo esta gráfica. ¿Qué es lo que sucede si nosotros hiciéramos un zoom en esta parte, ¿no? Decíamos que en el punto, en este caso menos 1, pasamos de ser una función monótona creciente a ser una función monótona decreciente. Entonces, en este punto menos 1, diríamos que su pendiente es igual a 0. ¿Sí? Entonces, nosotros recordemos que la primera derivada de la función era la pendiente. Si yo digo que esto es igual a 0, quiere decir que tenemos una recta completamente horizontal. Entonces, primero lo que teníamos que hacer es hallar los puntos de interés de análisis para establecer los intervalos, ¿no?, de nuestra función, y en función de eso nosotros determinar la monotonía en esos intervalos. Pero al hallar yo la primera derivada y igualarla a 0, lo que estoy haciendo es hallando los puntos en los cuales tenemos un cambio de monotonía. ¿Y cuándo cambia la monotonía? Cuando pasa, pues obviamente, de creciente a decreciente, o al revés, ¿no? De decreciente a creciente. O puede ser incluso a constante. Bueno, eso ya es en función de los tipos de monotonía que hemos visto. Entonces, esa es la razón por la cual en el tercer paso nosotros igualamos la primera derivada a 0, para hallar esos puntos en los cuales la pendiente es 0. Si nosotros hacemos una recta tangente a estos puntos que yo he indicado, pues tendríamos una recta completamente horizontal, y lo mismo en este punto tendríamos una recta completamente horizontal. Entonces, la pendiente de estas rectas es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, ese es el motivo por el cual igualamos la primera derivada a 0. Pues nos quedamos en el tercer punto. El cuarto paso sería hacer intervalos con las raíces de la derivada y los puntos que no pertenecen al dominio de la función f de x. El quinto paso sería calcular el valor de la derivada en un punto de cada intervalo. Y el sexto sería interpretar los signos que me dan al evaluar la derivada en dichos puntos de interés. Y eso me va a determinar si es que es función creciente o decreciente. Entonces vamos con el primer ejemplo. Tenemos la siguiente función, f de x igual a 3 sobre x al cuadrado menos 4. Entonces recordemos, el primer paso es hallar los puntos que no pertenecen al dominio de la función, en el caso de que existan. Aquí, como tenemos una función racional, deberíamos
enfocarnos a los valores que me pudieran anular la función, en este caso en el denominador, cuando se convierta en cero. Entonces, eso vamos a hacer como primer punto. ¿Qué valores hacen que x al cuadrado menos 4 sea igual a 0? En este caso, yo podría hacer una diferencia de cuadrados y me quedaría x menos 2 por x más 2, esto es igual a 0. Y bueno, al aplicar esto, determinaríamos los siguientes puntos, x igual a 2 y x igual a menos 2. Es decir, estos son dos valores que me pueden estar anulando la función y por lo tanto no pertenecen al dominio de esta función. Entonces, el dominio de la función serían los reales, excepto más 2 y menos 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí dos puntos de interés que nos van a servir en los siguientes pasos para determinar los intervalos. Entonces, 2 más 2 y menos 2. El segundo paso es hallar la primera derivada de la función f de x. Entonces, vamos a determinar esa primera derivada. En este caso, vamos aplicando, bueno, las reglas de la derivación, podríamos hacerlo como la derivada del numerador, ¿no es cierto? Que sería 0, una constante 0, por el segundo, en este caso el denominador sin derivar, menos la derivada, el primero sin derivar, perdón, por la derivada del segundo, en este caso el denominador. Aquí sería 2x nos quedaría, y bueno, menos 4 se hace 0 porque la derivada es una constante 0. Y todo esto sobre el segundo al cuadrado. Entonces el segundo el denominador, x al cuadrado menos 4, todo esto al cuadrado. Si le seguimos simplificando esta primera derivada, tendríamos, bueno, aquí se me hace 0, ¿no es cierto? Multiplicado por 0, esto se me elimina. Y me quedaría arriba menos 3 por 2, sería menos 6x, todo esto sobre x al cuadrado menos 4 y todo esto al cuadrado. Si ya hemos hallado nuestra primera derivada. Ahora, el siguiente paso sería esto igualarlo a 0, ¿no? Para nosotros hallar esos otros puntos de interés que nos puede ayudar para armar los intervalos de análisis. Entonces, ya tenemos la primera derivada, le vamos a igualar a 0. Sería 0 igual menos 6x sobre x cuadrado menos 4, todo esto al cuadrado. Aquí el denominador la pasamos al otro lado a multiplicar, se anularía, me quedaría 0 igual a menos 6x. Este menos 6 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y me quedaría 0 igual x, ¿no es cierto? X igual a 0. Este es otro punto de interés que me va a servir para ayudar a armar los intervalos de análisis. Entonces recordemos que ya teníamos el 2 positivo, el 2 negativo, y ahora tenemos este tercer punto de interés que sería x igual a 0. Ya. En este caso, estos serían nuestros puntos de interés. Menos 2, el 0 y más 2. Ahora, el siguiente paso sería escoger valores intermedios en estos intervalos y evaluarlos en la primera derivada de la función que hayamos. Y determinar qué valores nos da, si nos da un valor positivo, nos da un valor negativo, y recordemos que eso nos da una interpretación de la pendiente, ¿no? La pendiente es positiva, si es negativa. Eso lo vamos a analizar. Entonces, tenemos aquí, bueno, nuestros intervalos. Vamos a escoger un punto intermedio entre, en este caso, menos infinito y menos 2. Puede ser un valor que esté contenido en ese intervalo, ¿no? Vamos a trazarlo aquí con otro color, que sea un poco más visible. Ya vamos con el primer intervalo, que sería desde menos infinito hasta menos 2, abierto. Entonces, escojamos un valor arbitrario, puede ser el menos 3. ¿Sí? Está contenido dentro de ese intervalo. Y vamos nosotros a evaluar lo que sería la primera derivada en el punto menos 3. Como teníamos la derivada, era menos 6 que multiplica a x, en este caso sería menos 3. Todo esto sobre, en este caso, x al cuadrado sería menos 3 al cuadrado menos 4. Y todo esto estaba elevado al cuadrado.
Al aplicar nosotros ese valor, tenemos, vamos a ingresar en la calculadora, tendríamos menos 6 por menos 3 al cuadrado, menos 4 y todo eso elevado al cuadrado. Tenemos 18/25. 18/25. Ya, y esto es un valor positivo, ¿no? Entonces tenemos positivo aquí, la pendiente. Vamos ahora al intervalo desde menos 2 hasta 0. Vamos a escoger un valor que esté contenido dentro de ese intervalo. Puede ser el menos 1. Entonces f' de menos 1 sería igual menos 6 por menos 1 sobre menos 1 al cuadrado menos 4 y todo esto elevado al cuadrado. Simplemente estamos evaluando en la primera derivada que ya llevamos en el paso previo. En este caso, obtengo un valor de 2/3. ¿Sí? Entonces también tenemos, esto también es positivo. También tenemos aquí positivo. Vamos al intervalo desde 0 hasta el 2 positivo. Entonces, asimismo, vamos a evaluarlo en este caso el 1. Sería menos 6 por 1. Todo esto sobre 1 al cuadrado menos 4. Todo esto elevado al cuadrado. Y esto me da un valor de menos 2/3. Aquí ya tenemos un valor negativo. Tenemos un valor negativo. Y vamos a evaluarla en el punto 3 positivo. Eso sería menos 6 por 3 sobre 3 al cuadrado menos 4, todo esto al cuadrado, y esto me da menos 18/25. Tenemos un valor negativo. ¿Sí? Entonces, ahora ya viene el momento de interpretar. Si ya he evaluado en estos puntos, en estos intervalos, recordemos que si es un valor positivo, quiere decir que la pendiente es positiva de la gráfica, y si tengo un valor negativo, pues la pendiente de la gráfica es negativa, está descendiendo, está decreciendo. Entonces, nos quedaría de esta forma, ¿no? Y diríamos nosotros que tenemos una monotonía decreciente desde el intervalo menos de infinito hasta menos 2 abierto, unión menos 2 hasta el punto 0. Sí, en esos intervalos tendría, perdón, un crecimiento. ¿Sí? Y tendríamos una función monótona decreciente en los intervalos desde 0 hasta 2 abierto, unión 2 hasta el más infinito. Esta parte lo hemos hecho únicamente solo de manera analítica, sin ni siquiera nosotros haber visto la gráfica de la función. Entonces, si nosotros esto ingresamos al GeoGebra o cualquier otro graficador, vamos a comprobar lo que hemos realizado en cálculos. Entonces, fijémonos lo que hemos nosotros calculado desde menos de infinito hasta el punto menos 2. Fijémonos que la función o la gráfica de la función está creciendo, ¿no? Está creciendo. Desde menos 2 hasta 0 vemos que viene desde la parte de abajo, ¿sí? Y también es creciente. La gráfica está creciendo, creciendo hasta que llegamos al punto 0. En el punto 0 ya tenemos un cambio de la monotonía y en este caso empieza a decrecer. Y la gráfica nos está confirmando eso. ¿Sí? Asimismo, en el punto 2 tenemos otra variación en la gráfica, pero de igual manera tenemos un decrecimiento, entonces monótona decreciente. Vemos que la gráfica está decreciendo. Entonces, podemos ver que no necesariamente necesitamos contar con la gráfica de la función para nosotros poder hacer el análisis de la monotonía de dicha función. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a irnos a otro ejemplo. Vamos a hacer esta con logaritmo natural. Tenemos nuestra función, así vamos a ir paso por paso. El primer paso era hallar, ¿no es cierto?, el dominio de la función y los puntos que no pertenecen al dominio de la función, porque recordemos que son puntos de análisis posteriormente para la elaboración de los intervalos. Entonces, el logaritmo natural, en este caso, no existe para valores que sean menores o iguales a 0. Entonces, quiere decir que x cuadrado más 1 tiene que ser mayor que 0. Esa sería la condición para nosotros poder determinar el dominio de dicha función. Pero si nos fijamos,
y nos ponemos a analizar aquí. Si yo tuviese un valor negativo y le elevo al cuadrado, va a quedar positivo. Y si a eso le asumo más 1, va a ser siempre positivo. Entonces, quiere decir que aquí no tenemos ningún tipo de restricción. En este caso, el dominio de nuestra función serían todos los reales, ¿sí? Como vemos, no tenemos ninguna restricción, no hay un valor que pueda provocar que esto sea, eh, menor a un valor negativo, perdón, ¿sí? Sería entonces todos los reales. Eh, o que me provoque también que sea igual a cero, ¿no? Que sea negativo o igual a cero. Entonces el dominio son todos los reales, no tenemos restricción. En este primer paso no hemos hallado un punto de interés. Pasamos al siguiente paso. Ahora vamos a hallar la primera derivada de la función. Entonces vamos a hallar f' de x sería igual. Aplicando derivación de logaritmo me quedaría 1 sobre, en este caso, el argumento, que sería x cuadrado más 1. Y todo esto multiplicado por la derivada solamente del argumento, que sería 2x. Más 1 como es una constante, se hace 0. Queda 2x. Entonces la primera derivada de la función me quedaría 2x sobre x cuadrado más 1. Ya he hallado la primera derivada de la función. Ahora el siguiente paso era igualarle a 0. Tenemos nuestra derivada y le vamos a igualar a 0. Sería 2x sobre x cuadrado más 1. El denominador pasa al otro lado a multiplicar. Me quedaría 0 igual a 2x y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. 0 dividido para cualquier valor, en este caso sería 0 mismo. Entonces me quedaría x igual a 0. Entonces en este segundo paso he hallado el único valor de interés para nuestros intervalos, ¿sí? Vamos al siguiente paso. En este caso nos quedaría solamente el 0, ¿no? Ese es el único punto de interés. Entonces aquí tengo dos intervalos, desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta más infinito. Esos serían mis dos intervalos de análisis. Entonces vamos a evaluar nosotros la función, perdón, la primera derivada. En esos dos intervalos vamos a escoger unos valores intermedios. En este caso vamos a coger el valor de menos 1 y vamos a evaluar en esa primera derivada. F de menos 1 sería igual y vamos a aplicar la derivada que hemos hallado. Sería 2 por menos 1 sobre menos 1 al cuadrado más 1. Y también le vamos a evaluar un punto del segundo intervalo, puede ser el 1 positivo. Sería 2 por 1 sobre 1 al cuadrado más 1. En este caso, en la parte de arriba tenemos un valor de menos 1 como resultado y en el segundo tenemos un valor positivo. Entonces, en el primer intervalo, desde menos infinito hasta 0, obtuve un valor de pendiente negativa y en el segundo intervalo obtuve un valor de pendiente positivo. Sí. Entonces, yo podría concluir que desde el intervalo desde 0 hasta más de infinito, tendríamos una función monótona creciente y desde menos infinito hasta 0 tendría una función monótona decreciente. De igual manera, aquí tenemos la gráfica de nuestra función, graficada en GeoGebra, y podemos comprobar lo que hemos realizado en cálculos. Desde menos infinito hasta 0 tenemos que la función está decreciendo, ¿no? Si su pendiente, por eso nos daba negativa, está constantemente decreciendo. Y una vez que llegamos al punto 0, que era el punto de interés, comienza nuevamente la función a crecer. Vamos a hacer otro. Ya, tenemos aquí la función f de x igual a logaritmo neperiano elevado al x al cuadrado menos 1. En este caso, el logaritmo neperiano no tiene ninguna restricción en cuanto a valores negativos o positivos, entonces quiere decir que en este caso también tenemos que el dominio de mi función serían todos los reales. Sí, en este primer punto, de igual manera, no hemos hallado un punto de interés para los intervalos y pasamos al siguiente. Vamos a hallar la primera derivada de la función.
Entonces, la primera derivada de la función sería, aplicando en este caso la regla de la cadena, diríamos que la derivada del logaritmo neperiano con potencia sería el mismo logaritmo neperiano, tal cual, ¿no? E a la x al cuadrado menos 1, y todo esto por la derivada en este caso, de la potencia, No es el que logaritmo, es sería, exponencial, ¿no? sí, exponencial, perdón, Sí. ya. Y esto multiplicado por la derivada del exponente. Entonces sería 2x. Y esto lo ordenamos de mejor manera, me quedaría 2x por e elevado a la x al cuadrado menos 1. Entonces ya hemos llegado a la primera derivada. Ahora, el siguiente paso era igualarle a 0. Entonces, vamos a igualarle a 0. Sería 2x por e elevado a x al cuadrado menos 1. Si yo aquí despejo la x, tanto el 2 como el exponencial pasarían al otro lado a dividir y me quedaría x igual a 0. Tendría el único punto de interés que sería x igual a 0 y esto me va a permitir que hallar los intervalos de análisis. Entonces tendríamos un único punto de interés, tendría el intervalo desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta más infinito. Esos serían nuestros dos intervalos de interés. Entonces, asimismo, vamos a hallar, a escoger nosotros dos valores para evaluar en dichos intervalos y analizar la monotonía. Entonces, sería f' de, si mismo cojámosle el menos 1, sería igual a 2 por menos 1 por e elevado a la menos 1 al cuadrado menos 1. Vemos cuánto nos da esto. Y asimismo un valor contenido dentro del segundo intervalo. En este caso vamos a escoger el 1 positivo. Sería 2 por 1 por e elevado a la 1 al cuadrado menos 1. En la primera obtenemos un valor de menos 2 y en la segunda obtenemos un valor de 2 positivo. Entonces en el primer intervalo nos ha dado una pendiente negativa y en el segundo nos ha dado una pendiente positiva. Aquí tenemos la gráfica de la función y podemos determinar entonces en el intervalo desde menos de infinito hasta 0 tendríamos una función monótona decreciente y a partir del punto x igual a 0, en cambio, hay un cambio de monotonía y la monotonía es creciente. Tenemos este otro ejemplo, la función con raíz cuadrada f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 7. De igual manera vamos a determinar en el primer punto el dominio de la función y los puntos que no pertenezcan a dicho dominio. En este caso, la única restricción sería que, bueno, x al cuadrado menos 7 debe ser mayor o igual a 0. Despejando x al cuadrado me quedaría mayor o igual a 7. Si aquí sacamos, bueno, la raíz cuadrada en ambos lados, tendríamos el valor absoluto de x es mayor o igual que la raíz de 7 y aquí pues obtendríamos que x es mayor, debe ser mayor o igual a la raíz de 7 y x debe ser menor o igual a menos raíz de 7. Con esto nosotros podemos hallar el intervalo del dominio, que sería entonces el dominio de la función. Sería menos infinito hasta menos raíz de 7 cerrado, unión, cerrado, raíz de 7 hasta más infinito, abierto. ¿Sí? Este sería el dominio de mi función. Entonces aquí, bueno, ya tenemos dos puntos de interés, digámoslo así, que sería menos raíz de 7 y raíz de 7, que eso lo vamos a aplicar posteriormente en los intervalos. El segundo paso, hallar la derivada, la primera derivada de la función. Entonces f' de x sería igual. En este caso vamos a, aplicando, bueno, la regla de la derivada y la regla de la potencia, nos quedaría 1 sobre 2 veces la raíz tal cual, ¿no es cierto? Y todo esto por la derivada de
del argumento. En este caso sería 2x. ¿Sí? Entonces, esto simplificándole un poco más y ordenándole, me quedaría 2x sobre 2 raíz de x cuadrado menos 7. Aquí puedo simplificar 2 con 2 y finalmente me queda que la primera derivada de la función sería x sobre raíz de x cuadrado menos 7. El siguiente paso era igualar esa primera derivada a 0. Entonces me quedaría 0 igual x sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos 7. El numerador pasa al otro lado a multiplicar y tendría que x es igual a 0. Ya. Entonces, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, ya que, por ejemplo, al inicio, cuando nosotros hallamos el dominio de la función, si nos fijamos, el 0 no es parte del dominio de la función. ¿Sí? El 0 no es parte del dominio de la función, entonces, por lo tanto, no es un punto de interés. Simplemente hemos obtenido ese valor a través de la primera derivada, pero no es un punto de interés porque no me sirve para hallar un intervalo, ya que el 0 no pertenece al dominio de la función. Ya, entonces aquí vamos. Entonces tendríamos nuestro intervalo como menos raíz de 7, raíz de 7. Sí, entonces vamos a escoger un punto en el intervalo contenido desde menos infinito hasta menos raíz de 7 y vamos a escoger otro punto contenido en el intervalo desde raíz de 7 hasta más infinito. Recordemos que el 0 no es parte no es un punto de interés, entonces no le tomemos en cuenta. Entonces vamos a evaluar la primera derivada de la función en el primer punto. Vamos a escoger nosotros el valor de, en este caso, menos 3. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí menos 3. Y esto sería igual menos 3 sobre raíz de menos 3 al cuadrado menos 7. Y le vamos a evaluar también en el punto 3 positivo, que está contenido dentro del segundo intervalo. Tendríamos 3 sobre raíz de 3 al cuadrado menos 7. Aquí tengo un valor menos 3 raíz de 2 sobre 2. Y aquí tengo 3 raíz de 2 sobre 2. Es decir, en el primer intervalo tengo una pendiente negativa y en el segundo intervalo tengo una pendiente positiva. A través de esto ya puedo determinar lo que sería la monotonía de la función. Entonces tendríamos un decrecimiento en el intervalo desde menos de infinito hasta menos raíz de 7. ¿Sí? Vemos que aquí tenemos un salto porque aquí no era parte del dominio de la función, no está definida la función para ese intervalo. Y a partir de la raíz de 7 hasta más infinito, tenemos una función creciente. ¿Sí? Vamos a hacer un último ejercicio con funciones trigonométricas. Ya tenemos la siguiente función, f de x igual a coseno de x sobre 2 más coseno de x. En este caso, asimismo, al tratarse de una función racional, tendríamos que tener cuidado con el numerador, que no se me haga 0 y que no se me anule la función. Entonces vamos a determinar el dominio. Como valor adicional o dato adicional que nos tendremos en este ejercicio, nos dice que el dominio va a ser de menos 2pi hasta 2pi, definido en los reales. Sin embargo, vamos a hacer el análisis del denominador. Tendríamos que 2 más coseno de x. Vamos a ver qué valores podrían darse para que esto sea igual a 0, ¿no? Si despejamos nosotros, tenemos que coseno de x igual a menos 2. Y aquí nosotros llegamos a una contradicción, bueno, algo absurdo, digámoslo así, ¿no? Porque nosotros sabemos que el coseno de lo que sea tiene valores de entre menos 1 y 1. Entonces, que me diga coseno de x menos 2, entonces no, es algo absurdo. Entonces, no existe un valor que me restrinja o que pueda ocasionarme que se me anule la función. Entonces, nos mantenemos en que
estamos definidos en los reales, pero nosotros como dominio, en este caso para el ejercicio, le consideramos desde menos 2pi hasta 2pi. ¿Sí? Esos serían ya nuestros dos primeros puntos de interés para el análisis posterior de los intervalos. Ya, vamos ahora ya a la primera derivada de la función. Aplicando asimismo la regla de derivación, tendríamos la derivada, en este caso, del numerador, que sería menos seno de x por el segundo sin derivar, en este caso 2 más coseno de x. Menos el primero sin derivar, coseno de x, por la derivada del segundo. En este caso sería la derivada de 2 de 0 y la de coseno es menos seno de x. Todo esto sobre el segundo al cuadrado, es decir, el denominador, 2 más coseno de x al cuadrado. F' de x es igual. ¿Cómo nos queda arriba? Sería menos 2 seno de x menos seno de x por coseno de x menos con menos más seno de x por coseno de x. Todo esto sobre 2 más coseno de x al cuadrado. Aquí se nos elimina, ¿no? Menos seno de x, coseno de x, más seno de x, coseno de x, se me anula. Quedándome la primera derivada de la función como menos 2 seno de x sobre 2 más coseno de x y todo esto al cuadrado. ¿Sí? El siguiente paso sería igualar a 0, ¿no es cierto?, esta primera derivada. Aquí ya tenemos los pasos desarrollados. Llego yo hasta seno de x igual a 0. ¿Sí? Seno de x igual a 0. Pero en este caso vamos a hacer un pequeño paréntesis porque puede haber más de un valor que me dé como resultado que el seno de x sea igual a 0. Entonces, para ello, vamos a analizar la siguiente gráfica. Vamos a considerar una circunferencia que tiene de radio 1 y vamos a acordarnos aquí de los ángulos notables. Entonces, empezamos con 0, avanzamos hasta pi medios, media vuelta sería pi, avanzamos un poco más, tenemos 3 medios de pi y una vuelta completa sería 2pi. Nosotros, cuando, por ejemplo, en, digamos, triángulos rectángulos, nosotros siempre le asociamos a la función seno, ¿no es cierto?, con la componente en y de dicho triángulo rectángulo. Y le asociamos a la función coseno con la componente en x de dicho triángulo rectángulo. En este caso, si nosotros marcaríamos las coordenadas de estos puntos, voy a colocarle de color amarillo, de este punto, de este punto, de este otro punto. Si nosotros colocamos sus coordenadas, ¿cómo nos quedaría? De este primer punto sería 1 en x, 0 en y. Del segundo punto sería 0 en x, 1 en y. El tercer punto sería menos 1 en x, 0 en y. Y de este último punto sería 0 en x, menos 1 en y. Entonces, fijémonos que al asociarle nosotros a la función seno como la componente en y, ¿qué valores me dan que el seno de x sea igual a 0? Que eso es lo que obtuvimos en el paso previo. Si nos fijamos, nos dan como resultado 2 puntos que cumplen con esa condición. Sería cuando estamos con un ángulo igual a 0 y cuando recorremos pi radianes. Fijémonos que la componente en y, en este caso, la componente en y, aquí tenemos igual a 0 y acá también tenemos que la componente en y es igual a 0. Entonces recordemos que la función seno la asociamos con la componente en y. ¿Y en qué valores me daba el seno de x igual a 0? Pues en esos dos. ¿Sí? Entonces yo tendría aquí dos soluciones, llamémoslo así. X es igual a 0 cuando hablamos de funciones trigonométricas. En este caso la función seno habría que sumarle más 2k pi. Y también tendríamos la otra solución que sería pi, ¿cierto? Pi más 2k pi. Un poco para sintetizar estas dos soluciones que nosotros tenemos, nosotros podríamos decir que x es igual a pi, a 0, ¿sí? 0, 0 más k pi.
0 más K pi. ¿Y por qué decimos eso? Si nosotros estamos, digamos, en el valor de 0 grados. Si avanzo K pi veces, llego a la siguiente solución, que es pi. Si yo me encuentro en pi y recorro K pi veces, regreso a la siguiente solución y así viceversa. Entonces no es necesario que yo recorra una vuelta completa, sino que simplemente con recorrer K pi veces, llego a la siguiente solución. Lo recorremos entre 0 y pi. Recordemos que aquí K es un número entero. ¿Sí? Entonces vamos a determinar qué valores o cuáles puntos de interés nuevos surgen a través de este análisis. Si nosotros decimos que K es igual a 1, ¿cuánto yo tendría aquí? Sería 0, ¿no es cierto? Sería 0, x igual a 0 más 1 por pi. Esto sería igual a pi. ¿Sí? Y ya acordándonos de nuestra recta que ya teníamos de nuestro intervalo que vamos armándole, tendríamos nuestro dominio desde menos 2pi, intervalo abierto, ¿no? Hasta 2pi positivo. ¿Sí? El 0 también es parte de los intervalos y de la solución. En este caso, si K vale 1, yo tengo que pi también es una solución. Y pi está dentro de los intervalos del dominio, entonces por lo tanto es un nuevo punto de interés. Ahora, si K es igual a 2, yo tendría que X es igual a 0 más 2 pi. Y esto me da como resultado 2 pi. Pero recordemos que aquí tenemos intervalo abierto, entonces el 2 pi no es una solución, porque no es parte del dominio de la función. Entonces no le descartamos. Vámonos por la parte negativa. Diríamos si K es igual a menos 1, entonces X es igual a 0 menos 1 por pi. Esto es igual a menos pi. Y menos pi también es parte del intervalo de solución. Entonces también es un punto de interés, menos pi. Y bueno, y con eso ya podríamos nosotros tener listos nuestros intervalos de análisis. Entonces aquí está nuestro intervalo. Bueno, ahí te faltó decir que en 0, cuando K vale 0 te da 0, ¿no? Por eso tomas el 0 también. Sí, perdón, sí, con K igual a 0, entonces nos quedaría así, K es igual a 0, entonces 0 más 0 por pi, esto es igual a 0. Y el Ya 0 tienes como 3 está, puntos. ajá, entonces Perfecto. tenemos 3 puntos de análisis. Este sería nuestros intervalos de interés y vamos a escoger puntos intermedios para evaluar y ver cómo es la monotonía en ese intervalo. En este caso, vámonos con el primer intervalo desde menos 2pi hasta menos pi. En este caso vamos a escoger el valor, un valor que esté contenido, ¿no? en ese intervalo. Vamos a escoger el valor de menos 4, ¿sí? Que estaría contenido dentro de este primer intervalo. F' de menos 4 sería igual a menos 2 seno de menos 4 sobre 2 más coseno de menos 4 y todo esto al cuadrado. Si evalúo esto, tengo un valor de menos 0,84. Y bueno, y como hemos venido viendo, observando en los anteriores ejercicios, si me voy por la parte positiva, obtengo el mismo valor, pero bueno, positivo. Esto lo podemos evaluar, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar así. Sería positivo 0,84. Entonces, bueno, en el primer intervalo yo tengo una pendiente negativa, ¿no es cierto? Vemos que en este intervalo de acá obtuve una pendiente positiva. Una pendiente positiva. Vamos a evaluar un punto intermedio entre 0 y menos pi. En este caso voy a escoger el valor de menos 1. Al evaluar esto obtengo un valor de 0,26. Entonces tenemos una pendiente positiva en este intervalo. Y si evalúo yo la primera derivada en el punto 1 positivo, obtengo menos 0,26. Entonces tengo una pendiente negativa. Claro, en este caso se trata de que la función es una función que es impar, ¿ok? Porque el seno es una función impar y está dividida por una cosa que está al cuadrado que es par, ese cociente es una función impar. Por eso ocurre eso, en lo que es simetría, entre comillas, respecto al 0, pero cambiando el signo, una especie de simetría inversa, digámoslo así. Sí, por eso obtenemos esos valores del uno positivo al otro negativo.
Y bueno, entonces el último análisis sería que desde el tramo desde menos 2pi hasta menos pi abierto, unión 0 abierto hasta pi abierto, sería monótona decreciente y sería monótona creciente en el intervalo abierto desde menos pi hasta 0, unión pi hasta 2pi. Y aquí tendríamos la gráfica de nuestra función y comprobaríamos los cálculos que hemos hecho previamente. Eso sería en cuanto a la parte de monotonía de una función y doy paso